Se puso un uniforme sencillo para desentrañar una mentira compleja. Quería encontrar la codicia en los ojos de la prometida de su hijo, la fisura en aquel barniz de perfección que tanto la inquietaba. Creía ser la cazadora, la dueña del juego que había montado en su propio territorio. Pero un disfraz no siempre expone al otro. A veces solo revela en quién nos convertimos cuando nadie nos mira. Y el engaño que estaba a punto de encontrar era un espejo. La hacienda del monte no era solo tierra, era un reino silencioso, forjado con sudor y sol en los valles centrales. Helena del Monte, la matriarca, conocía cada parra. Había convertido el polvo en un tesoro, y por eso mismo desconfiaba de todo lo que brillaba con demasiada facilidad, especialmente el amor. Su hijo, Mateo, el heredero de su imperio, parecía ciego por él. La prometida, Sofía, era una mujer que, a los ojos de Helena, se veía peligrosamente impecable. Por eso, aquel fin de semana, Helena no era la dueña de todo. Era Lina, la nueva empleada de limpieza, contratada para ayudar en la casa de huéspedes donde se alojaría la pareja. Con el cabello recogido en un moño apretado y un uniforme que ocultaba sus manos, encallecidas por el trabajo y el poder, observó el auto de lujo deslizarse por el camino de grava. De él descendió Sofía, elegante, serena, con una sonrisa contenida que para Helena era un mapa de secretos. La prueba había comenzado. Helena solo que no imaginaba que el examen final sería para ella. Mateo, ajeno a todo, desbordaba una felicidad casi ingenua. Presentó a Lina como parte del personal de la casa y besó a Sofía con la certeza de quienes se sienten en casa en el corazón de otra persona. Helena, ahora Lina, respondía con monosílabos, la cabeza gacha, limpiando una copa que ya relucía. Su papel era ser invisible, y en la invisibilidad ella cazaba. Pero Sofía no entregaba lo que Helena esperaba. No había arrogancia, ni órdenes bruscas. Al contrario, había una distancia educada, un aire casi melancólico que la intrigaba. La primera grieta en el plan de Helena apareció cuando el viejo jardinero de la familia, al maniobrar una carretilla, dejó caer una maceta de geranios, esparciendo tierra en el patio recién lavado. Mateo ni lo notó, pero Sofía se acercó. Helena observó, esperando el regaño. En lugar de eso, Sofía se agachó, ayudó al hombre a recoger la tierra con sus propias manos y le dijo en voz baja: «No se preocupe, los accidentes pasan. ¿Quiere un vaso de agua? Hace mucho calor hoy». El gesto, pequeño y genuino, no encajaba con la villana que Helena había dibujado en su mente. La confusión era un sentimiento nuevo, y no le gustó para nada. La oportunidad perfecta para el jaque mate surgió en la segunda noche. Mientras servía la cena, Helena, en un movimiento que ensayó mentalmente, dejó caer una pesada bandeja de plata. El estruendo resonó en el comedor y un feo rasguño marcó la noble madera del suelo como una cicatriz. El silencio que siguió fue tenso. Mateo se sobresaltó. Helena contuvo la respiración, lista para la explosión. Se encogió, pidiendo disculpas repetidamente, esperando que la prometida finalmente revelara su verdadera naturaleza, gritando por el daño. Pero la reacción de Sofía fue todo lo contrario a lo esperado. Se levantó de la mesa, ignoró el suelo y fue directamente hacia Helena. «¿Se lastimó?», preguntó, su voz genuinamente preocupada, mientras miraba las manos de Lina. «Deje eso ahí. No tiene importancia». Viendo el pánico calculado en el rostro de la empleada, añadió de forma cómplice y baja: «No se preocupe. Yo misma hablo con Mateo. Le diré que la culpa fue mía al tropezar con usted. Nadie la va a despedir por esto». En aquel instante, la humillación no fue de Sofía. Fue de Helena, que se sintió pequeña y deshonesta, la arquitecta de una maldad que solo existía en ella misma. El resto de la cena pasó como un borrón para Helena. Se retiró a la cocina, las palabras de Sofía resonando en su cabeza.
La culpa fue mía. El plan era tan simple, probar que la muchacha era una impostora interesada. Pero, ¿quién era la impostora allí? ¿Quién vestía una máscara, creaba trampas y esperaba lo peor de las personas? Sentada en un banco en el fondo de la cocina, con el olor a romero y decepción en el aire, Elena se sintió completamente derrotada. No por Sofía, sino por sí misma. Su armadura de certezas, forjada durante décadas construyendo su imperio, se había agrietado. Miró por la ventana de la cocina y vio a su hijo reír con su prometida en la terraza, la luz de la luna dibujando un contorno de paz a su alrededor. Por primera vez, Elena no vio a un depredador y una presa. Vio a dos personas conectadas por algo que ella, con toda su riqueza y poder, no podía comprar ni controlar, y sintió el peso terrible de que quizás ella, con su miedo y su juicio, era la única amenaza real para aquella felicidad. El silencio que siguió no fue el de un plan frustrado, sino el de una verdad que se derrumbaba. Su verdad, la certeza de que tenía razón, de que siempre la había tenido, se desmoronó en polvo, dejándola sola en medio de los escombros de su propio prejuicio. Esa sensación de darte cuenta de que el villano de la historia quizás eres tú, es cortante. ¿Alguna vez has juzgado a alguien con toda la certeza del mundo para después descubrir que estabas completa y dolorosamente equivocado? Responde con un sí en los comentarios si eso ya te ha ocurrido. Quiero saber que no estoy solo sintiendo esto. La prueba había terminado, pero la investigación de Elena apenas comenzaba. Abandonó la búsqueda de fallas y pasó a buscar la verdad. Al día siguiente, se excusó del trabajo en la casa de huéspedes, alegando una indisposición súbita. Desde lejos, dentro de un auto discreto que nadie en la hacienda asociaría con ella, vio a Mateo despedirse de Sofía con un beso largo. Pero la muchacha no se subió a un auto de lujo para volver a la gran ciudad. En lugar de eso, caminó hasta la parada de la carretera principal y se subió a un autobús de línea que rechinaba rumbo a un pueblo vecino, un lugar sencillo de calles de adoquines y casas con la pintura descascarada. Elena la siguió, el corazón latiéndole con una mezcla de curiosidad y temor. Vio a Sofía bajar y entrar en una pequeña casa de empeño, saliendo de allí minutos después con un sobre de dinero en la mano y la muñeca desnuda, donde antes lucía una delicada pulsera que Elena sabía que Mateo le había regalado. Después, Sofía caminó hasta una casa modesta al final de una calle sin salida. De allí salió a abrazarla una señora de apariencia cansada, cuyos hombros parecían cargar el peso del mundo. Elena estacionó más lejos y observó. Pronto, un joven, que cojeaba visiblemente de una pierna, salió al porche y sonrió al ver a Sofía. La verdad comenzó a dibujarse, dolorosa y clara. Elena agudizó el oído y logró escuchar fragmentos de la conversación que traía el viento. Fisioterapia, tratamiento carísimo. No sé cómo vamos a lograrlo. Las joyas, los regalos, no eran para ostentar, eran para vender. El secreto de Sofía no era la codicia, era la desesperación. Era un sacrificio silencioso, hecho a escondidas, para mantener a su familia en pie, una carga que llevaba sin haber pedido ayuda jamás. A la mañana siguiente, Elena no se vistió con el uniforme de Lina. Llevaba su propia ropa, la postura de quien comanda un imperio, no con arrogancia, sino con el peso de la responsabilidad. No fue a la hacienda, fue al pueblito. Encontró a Sofía sentada en la banca de una plaza, mirando su teléfono, con una expresión que Elena ahora reconocía. No era frialdad, era el cansancio de quien libra una batalla invisible. Elena se acercó en silencio y se sentó a su lado. Sofía la reconoció de inmediato. El pánico se apoderó de su rostro, que perdió el color. Doña Elena, yo... comenzó a balbucear, su mente corriendo para encontrar una explicación, una excusa para su doble vida.
Elena levantó la mano, en un gesto suave que pedía silencio. No había acusación en su mirada, solo una calma profunda. No dijo nada, solo le extendió una pequeña tarjeta. En ella estaba el nombre y el contacto del mejor ortopedista pediátrico del país. «Llámelo», dijo Elena, su voz firme pero gentil. «Dígale que la abuela del paciente está pidiendo una consulta de urgencia. Todos los costos del viaje al tratamiento ya están cubiertos». Sofía miró de la tarjeta al rostro de Elena, las lágrimas que tanto contuvo finalmente rodando por su rostro, silenciosas y pesadas. La inversión de poder fue completa, no a través de una humillación, sino de un acto de gracia. La mujer que vino a ser juzgada era quien todo el tiempo poseía la mayor fortaleza. Sofía no podía hablar. El llanto que la sacudía no era de tristeza o vergüenza, sino de un alivio tan profundo que parecía disolver años de tensión de sus hombros. Era el agotamiento de luchar sola, el fin de un pesado secreto y la gratitud por un gesto con el que nunca se atrevió a soñar. No necesitó explicar su historia, su lucha, sus sacrificios. Elena ya lo sabía y, más importante, lo había entendido. En ese momento, Elena no veía a una extraña, sino un reflejo de su propia juventud, de su propia lucha por construir una vida desde cero. «El mayor valor de alguien no está en lo que tiene en el banco», dijo Elena, su voz quebrando la solemnidad del momento. «Está en lo que es capaz de hacer en silencio por quienes ama». Se levantó y antes de darse la vuelta para irse, puso la mano sobre el hombro de Sofía, un gesto que era, al mismo tiempo, una disculpa y una bendición. «Cuida de tu familia», dijo ella, haciendo una pausa antes de concluir. «Nuestra familia». Con esa frase, el ciclo se cerró. La dignidad no estaba en vencer la batalla, sino en admitir que la guerra nunca debió haber existido. A veces, construimos muros altos para proteger a quienes amamos, sin darnos cuenta de que esos mismos muros nos aprisionan del lado de afuera con nuestros propios prejuicios. Elena partió a una casa de brujas, armada con la desconfianza de toda una vida, y al final encontró solo humanidad. Descubrió que el carácter de una persona no se revela por el lujo que acepta, sino por la carga que lleva en silencio, lejos de todas las miradas. La historia de Sofía y Elena nos recuerda que la empatía es la riqueza más rara y valiosa, y que, muchas veces, el gran secreto que descubrimos sobre los otros es, en realidad, una lección profunda sobre nosotros mismos que necesitábamos aprender desesperadamente. La verdadera visión no es ver las fallas en los demás, sino tener el coraje de reconocer las nuestras. Si esta historia te conmovió de alguna forma, tu like nos demuestra que estamos en el camino correcto para contar lo que realmente importa. Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Leo y me aseguro de responder con cariño a quienes dedican un tiempo para conectar. Y si crees en el poder de historias así, suscríbete para no perderte las próximas. Cada nueva suscripción es lo que nos da la certeza y el impulso para continuar este viaje. Cuento con tu ayuda. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que he dejado en la pantalla para ver a continuación. Nos encontramos allí